Estamos prácticamente a la mitad del año y vaya que tenemos muchas noticias. Quédate con nosotros, estás en el podcast de Negocios Internacionales 2.0. Hoy es una edición especial. Estamos con Donovan Blanco. Él es socio de Upward Times, las noticias del comercio exterior. También estamos con Alfonso Velao, internacionalista de profesión, y Emanuel Martínez. Traemos bastantes noticias y sobre todo muy importantes en el acontecer internacional. Por ahí tenemos las protestas a nivel mundial que se han desencadenado a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía estadounidense. Alfonso, ¿qué nos podrías compartir de estos sucesos? ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo están todos a los que nos están escuchando? Como siempre, un honor y un placer estar aquí compartiendo espacio con ustedes. Pues mira, sin duda alguna el tema de la protesta en Estados Unidos es muy interesante. Ocurre en un escenario internacional en donde estamos en una crisis sanitaria y una crisis económica. Entonces esto también intensifica las repercusiones dentro de un país como lo es Estados Unidos. Hay que recordar que desafortunadamente en Estados Unidos pues siempre ha existido esta división, esta polarización de la sociedad, sobre todo entre etnias y razas, y las protestas pues vienen a evidenciar una vez más este problema histórico que enfrenta desafortunadamente los Estados Unidos, ¿no? Y es parte también del hartazgo social que existe a nivel mundial. Ya lo vimos en su momento el año pasado, protestas en Chile, protestas en Ecuador, protestas este año por ahí en Hong Kong, protestas también al inicio de año aquí en México. Entonces también habla del nuevo contexto mundial, de estas ideas que vienen a revolucionar mucho a la sociedad. Y sin duda alguna, las protestas pueden tener implicaciones electorales. Hay que recordar que este año son las elecciones por la presidencia, por el silla más importante del mundo. Entonces vamos a ver cómo pueden también afectar. Yo creo que por ahí que Joe Biden puede ser uno de los principales beneficiados. Yo creo que el reto que tienen los demócratas y Joe Biden es el capitalizar este hartazgo social y sobre todo esta fragmentación para poder llevarlo a las urnas y poder conseguir ganar. Así, si a mí me hubieran preguntado al inicio del año si Donald Trump iba a ganar, yo podría decir que sí. Hoy lo veo un poco distinto ya gracias a estas protestas sociales. También creo que Trump se siente bastante cómodo con la división. Ya lo vimos que en 2016 parte de su discurso era para dividir a la sociedad, este discurso antimigrante, antimexicano, xenófobo, que nos daba y que al final del día pues le generó muchísimo electorado, ¿no? La base de Donald Trump es bastante fuerte, era la supremacía blanca, por ahí el tema también rural y conservadurismo sigue latente. Entonces yo creo que Trump también tiene por ahí un reto bastante fuerte, porque hay que recordar que uno de los bastiones de campaña y de los cuales nadie le ha quitado o nadie lo puede juzgar es el tema económico, ¿no? Todas las promesas de campaña económicas que hizo las cumplió, pero ahora no tiene eso Trump. Vemos que Estados Unidos está enfrentando una crisis económica mundial, hay millones de empleos perdidos. Entonces yo creo que Trump tiene por ahí, o más bien está en la cuerda floja. Hay que ver cómo se van moviendo los siguientes meses para ver quién, o este escenario, quién le beneficia más, si a Joe Biden o a Donald Trump. Y ya para concluir, el reto que tienen los dos candidatos justamente es capitalizar el enojo social en las urnas este año. Así es, Alfonso, y así es, Eduardo. Un saludo, Donovan. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Sin embargo, ¿cuál es el contexto de todo esto? Recordemos que, estos incidentes ocurrieron cuando la policía impuso toques de queda en decenas de ciudades de Estados Unidos después de una ola de protestas provocadas precisamente por la muerte de George Floyd. George Floyd fue un hombre de 46 años quien fue detenido por la policía que investigaba una supuesta compra con dinero falso el 25 de mayo en Minneapolis. Recordemos que, un video mostró el momento del arresto cuando el oficial de policía blanco estuvo arrodillado sobre su cuello durante varios minutos, incluso después de haber dicho que no podía respirar. El agente está detenido y acusado de homicidio, ¿no? Y hablando en el contexto internacional, toda esta serie de movimientos, como fue el reciente movimiento de Anonymous, que despertaron este malestar social. También hace unos días
despertaron algunas protestas sociales en Francia y Reino Unido. Yo creo que la parte del gobierno, el discurso que ha dicho Trump, que también lo hemos visto ahora en México con el reciente acontecimiento en Jalisco, no creo que el simple hecho de un político decir toque de queda o estas medidas justifiquen la fuerza desmedida de la policía. En el caso de George Floyd, lo vimos, el policía usó fuerza desmedida, no dejaron que ayudaran a George, y digo, esto ocasionó un descontento social que lo hemos visto, algo que también lo replicamos aquí en México, algo que sucedió en mayo y lo estamos viendo hasta junio, pero es eso, es que la policía está sobrepasando sus labores, utilizando fuerza desmedida. Entonces, esto claro que tiene implicaciones. No le echo tanto la culpa yo a la parte política. Complementando lo que dice Donovan, también aquí en el caso de México, pues realmente no es un momento en el que la política pueda hacer mucho sentido en relación a los derechos, ¿no? Y precisamente este caso de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, el 4 de mayo, donde Giovanni desapareció, pues es un hecho en el cual no solamente está muy expuesto a las noticias, y bien por los medios sociales lo sabemos o por las redes, pero realmente cuántos casos no sabemos a nivel nacional o internacional, ¿no? Entonces, aquí podemos resaltar que en el contexto político, pues, es un tiempo bastante difícil, son tiempos bastante complicados, y bueno, que posteriormente veremos cuál va a ser la resolución de estos casos, ¿no? Pasando a otros temas, tenemos por ahí la nota de Upward Times, en donde las exportaciones caen 47.9% para el mes de abril. Donovan, me gustaría que nos apoyaras con tu opinión acerca de este tema. Pues este indicador es claro y refleja lo que está pasando en todo el mundo. La industria automotriz, que es una de las más importantes en México, y en general todas las industrias se detuvieron. Entonces, ahorita estamos empezando a ver los resultados de esta pandemia, todos los resultados económicos que han pasado. Esto contrasta con una caída precisamente del 95% de exportaciones de autos de México a Estados Unidos, lo que sin duda nos va a afectar demasiado. Le urge a México y a Estados Unidos comenzar de nuevo con esta producción si queremos recuperarnos lo más pronto posible. Sin duda alguna, Donovan tiene muchísimas razones. Estamos viendo los estragos económicos y comerciales que la pandemia global y la crisis nos ha traído. También me gustaría recordar que parte de la recuperación que va a tener el mundo, sobre todo en el tema económico y comercial, pues va a depender muchísimo de la recuperación de países como China, de países como Estados Unidos, de bloques regionales como la Unión Europea, que hoy en día aún siguen padeciendo los estragos de la crisis. Entonces hay que ver cómo se empiezan a recuperar. Por ahí China ya está saliendo de esta zona de contingencia, se empiezan a reactivar ciertas industrias, que eso también es importante, porque también hay que recordar que industrias estratégicas alrededor del mundo pues se vieron afectadas, así como cadenas de suministro, parte de la logística internacional, de la movilidad, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir viendo cómo se va moviendo el escenario, sobre todo comercial a nivel mundial, y si es que varias industrias empiezan a acelerar el proceso de volver a la normalidad, o a la nueva normalidad, ¿no? Así es, Alfonso, y totalmente de acuerdo, Donovan. Sin embargo, pues las cifras allí están. Recordemos que a finales del 2019, México se posicionó como el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Dicho esto, recordemos que también por esas fechas, China fue posicionándose en el segundo o tercer lugar por allí. Sin embargo, hasta mayo todavía se había consolidado, es decir, en el primer trimestre, México como principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en abril? Ya lo mencionaba Eduardo, una caída del 47.9% interanual. Los especialistas lo califican como la peor caída desde 1986. ¿Qué pasa ahorita?
¿Y quién es el principal socio comercial de Estados Unidos? Pues China. China en abril en primer lugar y Canadá en segundo lugar, respectivamente. México, pues ya siendo tercer socio comercial, exportó productos a Estados Unidos por un valor de 15.829 millones de dólares. Y bueno, esto significa pues un desplome histórico, ¿no? Con este resultado, pues México dejó de ser el principal socio comercial y esto es resultado principalmente pues de toda esta crisis que estamos viviendo actualmente por el COVID-19, ¿no? Por allí también veíamos en la semana que Canadá tuvo su peor desplome comercial también y también Europa lo está sufriendo, ¿no? China en Asia y Japón, Corea también, entonces el mundo se está deteniendo prácticamente. Nuestra cadena de suministros se está viendo interrumpida. Y para agregarle la cereza al pastel, la OMC, Organización Mundial del Comercio, afirma que va a haber una crisis severa en materia de exportaciones e importaciones, es decir, una crisis comercial. Pero no todos son malas noticias. También tenemos una recuperación gradual del peso, en donde la semana pasada, por ahí la 1 de junio, hemos llegado a una apreciación donde se cotiza el peso en 21.75 contra el dólar. Y recordemos también que tenemos factores importantes como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que está por concretarse, por entrar en vigor. Sí, yo pienso que este tratado va a traer certidumbre, pero sobre todo espero que traiga confianza sobre los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque a raíz de todas las decisiones y de varios cambios que hemos visto en esta administración, ha habido una desconfianza creciente en lo que llevamos de este año y un poquito del año pasado, con la cervecera, gran parte de las energías renovables. Entonces, todo esto se va juntando y va creando una bola de nieve que se va haciendo más y más grande, y con este tratado yo espero que se detenga eso y cambiemos 180 grados nuestra forma de interactuar de nuevo con el mercado internacional. Sin duda es un buen síntoma la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Sin embargo, en mi opinión, los efectos positivos los vamos a ver si no es que a medio plazo, a largo plazo. Recordemos que las estimaciones del crecimiento económico para México ya están oscilando por el menos 7%, el más bajo, el menos 5% para 2020 del Producto Interno Bruto, ¿no? Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en el último trimestre, para 2020, el TEMEC por allí nos recupere y nos salve de un menos 7 y nos, pues bueno, decrezcamos un poco menos que lo estimado, ¿no? Los efectos, como lo bien mencionaba, yo estimo que se vean reflejados a partir de 2021, ya que pues estamos viviendo en una recesión mundial en 2020. Para 2021 estimo que por lo menos crezcamos un 1%, un 2%, y eso estamos hablando de recuperarnos de 2020 y 2019, ¿no? Que en 2019 pues decrecimos también. Pero bueno, los efectos positivos los vamos a ver a largo plazo, lo reitero, con toda esta serie de actualizaciones y modernizaciones, como es en el tema laboral, como es en el tema de certificados de origen. Entonces todas estas condiciones se van a crear, sí, pero apenas si van a cimentar las bases en los próximos meses, si no es que en los próximos años, para posteriormente ya poder consolidarnos comercialmente y verse reflejado ese liderazgo comercial que México tiene que ser y tiene que ofrecer al mundo. Y como bien lo dices, Manuel, hay que recordar
que, bueno, pues este es un ciclo